Les invito a abrir sus Biblias al Evangelio de San Juan, capítulo 6. Let's open up our Bibles to the Gospel of St. John, chapter 6. Hemos estado pasando ya unas semanas estudiando los 7 milagros en el Evangelio de San Juan. Y vemos en el Evangelio de Juan de que cuando hace referencia a los milagros de Jesús, muchas veces usa la frase señal. Y un señal nos está apuntando, nos está enseñando una dirección, y en este caso los milagros que hemos estado estudiando nos enseña el señal de un camino, y ese camino se llama Cristo Jesús. Muchas veces el hombre, porque operamos mucho en el cuerpo natural, el hombre busca un milagro, busca un prodigio, busca una obra de parte de Dios y cree que eso es como el premio mayor. Pero realmente no es el premio mayor. El milagro, el señal, el prodigio que Dios hace en nuestras vidas es simplemente una señal. Right? Vemos el milagro de Lázaro, un tremendo milagro. 4 días de haber estado muerto y Dios lo resucita, Jesús lo resucita. Y uno diría, qué premio que se ganó. Right? Ese es un premio, pues no es el premio mayor, porque con el tiempo Lázaro volvió a morir. El premio mayor es que Lázaro conoció al Hijo de Dios, al Mesías, al Cristo, a Jesús. Vemos la semana pasada, la enseñanza, vimos de un hombre que había sido paralítico, que dicen que habían sido paralítico 38 años con su enfermedad. Y Jesús lo sana después de 38 años con su aflicción. Uno diría, pues, ese es el gran premio. Pero con el tiempo ese hombre murió. Right? Así como hoy en la mañana dije, a las 8 dije, así como un día vamos a morir, así como un día yo voy a morir. Y dijo un hermano, amén, después que dije, voy a morir. Y no faltaba, alguien dijo amén en este servicio también, pero me voy a ser el sordo. Right? Like that. El premio mayor no es el milagro, no es el señal, no es el prodigio, aunque somos una iglesia que oramos y creemos en milagros, señales y prodigios. Nos gozamos con el testimonio de este milagro, de este señal, de este prodigio que sucedió en la vida de mi hermano David y que ha sucedido en muchas otras personas aquí en la iglesia del pueblo. Pero entendemos que el premio mayor es a conocer al Hijo de Dios y conociéndolo a poder tener la vida eterna. Y si no conoces su nombre es Cristo Jesús. His name is Jesus Christ. Y en una ocasión en Juan, dice las escrituras en Juan 12, no vean allí, pero dice Juan 12, dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el premio mayor, que tú seas hecho un hijo de Dios por medio del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer San Juan capítulo 6, versículo 1, verse 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. En otras palabras, había sanado muchos enfermos y la gente pues querían ver y hacer ellos mismos ser sanados o ver las sanidades que iba a hacer. Versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Ahora noten, 5,000 varones.
no contando las mujeres, no contando los niños. Unos están bajo la opinión que habían 10, 15, unos hasta 20,000 personas si contarían las mujeres y los niños. Déjame decirle que los judíos eran como los hispanos, o no dudo que habían como unos 25 o 30,000 allí, lleno de huercos corriendo aquí y allá. Como ya llegaron mis huercas aquí, pues así, right, like that. Mira, Jacob tenía 12 varones. Ok, anyways, versículo 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebado sobraron, y a los que habían comido. 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Recuerda que los judíos esperaban al Mesías, al Cristo, que quiere decir el ungido, y los profetas eran ungidos, y ellos esperaban a alguien como Moisés que iba a venir a librarlos, porque ellos estaban bajo el gobierno, la autoridad de los romanos, y los romanos los maltrataba, los menospreciaba. Ellos miraban a los judíos como sucios. Entonces ellos esperaban que alguien iba a venir a librarlos, otro profeta. Y cuando vieron a Jesús, primeramente sanar enfermos, multiplicar panes, dijeron, no, hombre, pues si este es nuestro rey, ¿cómo no vamos a poder ganar? Right? Si alguien, estamos en una batalla y alguien, es herido, lastimado, Él los puede sanar, y allá en medio de una batalla, si no tenemos de comer, Él nos puede dar de comer. Versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. Let's pray, vamos a orar. Bendito y glorioso Dios Padre, te damos gracias que una vez más nos encontramos aquí en tu casa de oración. Te hemos alabado, te hemos adorado, y en este momento pedimos que tú nos prepares para recibir de tu palabra. Denos ojos para ver, oídos para oír y un corazón para creer y tener fe. Pido que tú nos des gracia y favor delante uno de los otros, y sobre eso denos gracia y favor delante de ti. Y si habrá un espíritu inmundo que viene a molestar, a perturbar, te doy gracias que en Cristo Jesús tú nos has dado poder y autoridad. Y a todo espíritu inmundo, junta la iglesia del pueblo le dice, el Señor Jesucristo te reprenda. Y lo atamos y lo mandamos a esos lugares vacíos y secos que has preparado. Y de Dios Padre, te pido por mí, soy tu siervo. Pido que me des las palabras, la sabiduría que necesito para traer una enseñanza que será de bendición para el pueblo. Como te he pedido en muchas otras ocasiones, deme gracia y favor delante de ellos, y sobre eso deme gracia y favor delante de ti. Te pido por una fresca unción. Lléname con tu Santo Espíritu. Ayúdame a traer un mensaje, una palabra con poder del Espíritu. Y ayúdanos a todos a aprender a depender más y más de tu poder. In the name of Jesus we pray, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a darle gracias al Señor hoy esta mañana. Versículo 1, verse 1 dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Gran multitud, right? Es lo que dice. Multitud. Hay un contraste en lo que vemos en el capítulo 5, lo que vimos en el capítulo 5 y lo que vemos hoy en el capítulo 6. Dos diferentes reacciones al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Hay un contraste al sol. El mismo sol derrite velas y al mismo tiempo endurece la arcilla.
Mismo sol derrite velas y al mismo tiempo endurece al barro. Y de la misma manera, cuando uno se confronta con Cristo Jesús, con el Hijo de Dios, hay una reacción. La semana pasada vimos que después de haber sanado a un hombre que había estado bajo aflicción por 38 años, en vez de celebrar y gozarse, vimos a los líderes, vimos a los religiosos, se molestaron y se perturbaron. Y de ahí cuando confrontaron a Jesús y Jesús habló de su Padre, más se molestaron y querían matarlo. Hoy vemos algo muy diferente en el capítulo 6. Hoy vemos que la multitud lo buscaba y de ahí después de ver sus milagros lo querían hacer el rey, querían agarrarlo y forzarlo a ser el rey en la política, en lo terrenal, en la carne. Y de ahí vemos, cada vez que Jesús está en un lugar, vemos que hay 3 grupos de personas allí. Entre la multitud, siempre hay 3 grupos entre la multitud. Primeramente hay los críticos, los religiosos. La Biblia lo llaman los fariseos, los saduceos, los escribas y los de Herodes. Ellos estaban allí simplemente para criticar, a ver qué es lo que iba a hacer Jesús, qué es lo que iba a decir Jesús. Y de ahí criticaban. Ellos miraban quién estaba allí con Jesús, dónde Jesús se sentaba, con quién comía, con quién bebía. Ellos miraban a los seguidores de Jesús, a los discípulos de Jesús. Y mira que ellos hacen esto y hacen el otro. Y constantemente estaban criticando a Jesús, criticando a los discípulos de Jesús. Eso nos lleva al segundo grupo, que eran los discípulos de Jesús. Y he enseñado que un discípulo de Jesús es alguien que sigue las enseñanzas y la vida de Jesús. Hombres y mujeres que habían levantado sus cruces y habían seguido, hicieron la decisión de seguir a Jesús, caminaban con Jesús. Los discípulos en los días de Jesús, muchos de ellos literalmente caminaban con Jesús, que donde Él iba, ellos iban, donde Él dormía, ellos dormían, constantemente estaban con Él. Y de ahí, entre la multitud, habían simplemente los multitudes. En inglés, I call them the crowd. Y estos eran gente que iban como estos. Pues hizo milagros Jesús acá, ¿qué es lo que va a hacer hoy? Right? Uno de los evangelios dice que después que Jesús le dio de comer a los 5,000, después tuvo que darle de comer a 3,000, porque miraban, hey, ¿qué es lo que ahora va a hacer? Es interesante que 2,000 años han pasado y estos 3 grupos todavía existen en el día de hoy. Todavía en la iglesia hay los críticos. No en este servicio. Not in this service, no te preocupes, no en este servicio. Vinieron no, I'm just kidding. Hoy no vinieron a la iglesia. Gente que vienen a la iglesia, o otros que se lo pasan escuchando en radio, o viendo en las redes sociales o en televisión, y simplemente están buscando algo a criticar. Ah, mira, el pastor no usa traje. Si usa traje, dicen, ah, mira, no usa corbata. Si uso corbata, no está suficiente largo. Right? I mean, who knows? Andan criticando, mira, la alabanza está muy largo, o la alabanza está muy cortito, o la predicación está muy largo, o está muy cortito, o no hicieron un llamado al altar. Right? Nomás andan buscando qué pueden criticar. En YouTube, en el canal de la Iglesia del Pueblo, hay horas y horas y horas y horas de enseñanzas. A través de los años hemos hecho una gran biblioteca de videos de horas y horas de enseñanza, y es fácil ir y ver algo y sacar, mira cómo dijo esta palabra, mira lo que dijo esta frase, mira esto, y criticar sin ver las horas y horas y horas de enseñanzas que hay allí. Los críticos existen y existen en el día de hoy.
La multitud todavía existe. Los que vienen a la iglesia y vienen por diferentes razones. Unos vienen para cumplir con su esposo o cumplir con su esposa. Otros vienen para cumplir con sus padres. Otros vienen porque es domingo y es lo que hacemos en los domingos. Vamos a la iglesia, es tradición. Otros vienen porque pues me gusta la alabanza, me gusta la música, o me gusta cómo ese hombre habla, o lo que sea, o me gusta el ambiente, o cómo puedo yo aprovechar de toda esta gente. Quizás puedo vender un producto, o puedo hacer, como en inglés decimos, networking, para conocer a alguien y buscar algún servicio, o algo así. Y de ahí estás tú. Los discípulos de Cristo Jesús, los bienaventurados, que vimos que Jesús le dijo a Tomás, tú crees porque has visto, pero bienaventurados los que van a creer sin ver, y esos somos nosotros. Los que han recibido a Jesús, los que han creído en Jesús, y en recibirlo se les ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Un discípulo de Jesús, que estás aquí buscando el rostro del Señor, alabándolo, adorándolo y recibiendo de su palabra, permitiendo que su espíritu haga un cambio, una obra, una transformación, para que cada día te vas pareciendo más y más a tu Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 4, verse 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos, versículo 5, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Ahí en el versículo 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si tú lees Mateo, si tú los lees en orden como están en la Biblia, lees Mateo, y de ahí lees Marcos, y de ahí lees Lucas, vas a estar leyendo y vas a decir, oye, esto yo ya lo leí. Porque hay mucha repetición entre Mateo, Marcos y Lucas. Hay muchas historias, muchos milagros, muchas enseñanzas, palabras de Jesús que Mateo lograba, Marcos lograba y Lucas lograba. Hay diferencias. Marcos es el más cortito, Lucas es un poco más largo. Mateo habla Mateo y Lucas hablan del nacimiento de Jesús. Hay pocas diferencias, pero al mismo tiempo son bien similares. Pero cuando lees el evangelio de Juan, no como Lucas no fue un testigo ocular, no estuvo allí cuando todo empezó, pero Juan estuvo allí. Y Juan ya era un anciano, y de anciano ya se había escrito Mateo, Marcos y Lucas, y Juan decide escribir su evangelio, el evangelio de Juan, y viene con otra perspectiva. Mateo, Marcos y Lucas nos enseñan muchos milagros, Juan nomás nos enseña 7. Y después nos dice, al final de su evangelio, de que habían muchos más, pero no habían suficientes libros a escribirlos. Y de ahí dice, y estos eran para que nosotros pudiéramos creer. Nos dio estos 7 milagros para que creéramos que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Right? Y creyendo que pudiéramos tener vida. Right? Okay. Pero esta historia se graba en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de Jesús de darle de comer a 5,000 varones. Right? Podrían ser 15 o 20,000 o 30,000 personas en total. ¿Quién sabe? 5,000. Y en Marcos dice
que cuando Jesús vio la multitud que habían caminado con él todo el día, ya tenían hambre, dice que tuvo él compasión sobre ellos. Y la palabra compasión en el griego es la palabra para entrañas, en inglés bowels, porque los griegos creían que eran las entrañas donde estaba el amor. So, cuando alguien tenía amor o tenía compasión para alguien, que lo sentían en sus entrañas. Por eso como más antes los jóvenes se enamoraban y decían, en inglés, oh, I get butterflies, right? Cuando la veo siento mariposas, ¿verdad? En mi estómago. Y a mí me gusta preguntarles, ¿no crees que quizás es gas? Maybe el burrito que te comiste, right? Pero ellos dicen que, son mariposas, butterflies, right? Like that. Jesús tuvo compasión de ellos. Y de ahí Jesús le pregunta a Felipe, ¿cómo les vamos a dar de comer? Y Felipe dice, pues ¿cómo le vamos a dar de comer? No tenemos suficiente dinero. Y el versículo 6 dice que Jesús lo estaba probando. Cada uno de nosotros estamos para pasar por una prueba, right? Una lucha, una batalla, una tempestad, un tiempo de dificultad, un tiempo de contratiempos, un tiempo de tribulación. Right? Tómalo como una prueba. Right? Take it as a test. Tómalo como una prueba, y una prueba es útil. It's useful. Yo tengo 2 maestrías de la universidad. Mucha escuela, desde el primer grado a terminar 2 maestrías. He tomado muchas pruebas y exámenes y quizzes a través de los años de mi carrera de la educación. Y he trabajado en la educación, y como educador he dado muchos exámenes, muchas pruebas a alumnos. Y muchas veces cuando uno pasa por un examen, sabes que mañana va a haber un examen, pues estás un poco nervioso, llegas y estás fastidiado, pero el examen es importante porque el examen te enseña lo que sabes y lo que no sabes, dónde estás fuerte y dónde estás débil. Yo admito, el examen más difícil que tomé en mi carrera no lo pasé. Tuve que tomarlo 2 veces, creo que 3 veces, ni me recuerdo. Era para terminar mi maestría de psicología. Y el último examen era un examen donde habían 3 profesores y por 2 horas me hacían preguntas y yo tenía que responder así rápido, con confianza. Me hacían preguntas de lo que se supone que hubiera aprendido los últimos 2-3 años en mis estudios. El problema para mí fue de que unos de mis profesores se habían jubilado, y los profesores que me estaban haciendo preguntas eran nuevos y enseñaban los mismos clases que mis profesores que se habían jubilado. Entonces ellos se enfocaban en una cosa y estos se enfocaban en otra cosa. Y cuando ellos me hacían preguntas, ellos hacían preguntas en lo que ellos se enfocaban en, y yo me había aprendido y memorizado y revisado todo lo que el otro profesor me había enseñado. Y era como, tuve que estudiar otra vez, tomar el examen otra vez y estudiar todo el libro, no nomás lo que el profesor nos enseñaba. Y fue algo muy difícil, mucho estrés, y etc. Pero al mismo tiempo, Houston Baptist University quería asegurarse que si yo salgo de esa escuela con un diploma que dice maestría en arte de psicología, que yo iba a saber lo que yo tenía que saber, que yo iba a tener un buen entendimiento de lo que me habían enseñado. Y la única manera para hacer eso era un examen comprensivo de los últimos 2-3 años de mis estudios. It was tough. Y yo aprendí donde estaba débil, donde tenía que estudiar más y qué es lo que yo tenía que aprender. ¿Qué es lo que tú estás aprendiendo de tu lucha? ¿Qué es lo que tú estás aprendiendo
de tu prueba. Yo sé que en medio de tu lucha, en medio de tu prueba, está difícil y hay partes en ti emocionalmente que ya quieren, como decimos en Texas, ya quieren cuitear, ya te quieres dar por vencidos. Hay partes en ti que no está poniendo atención a la lección, simplemente estás poniendo atención, estás enfocado en el duelo, en el dolor que tienes. Pero déjame decirte que el mismo Cristo que tuvo compasión para estas multitudes, tiene compasión para ti, aunque estés en medio de una prueba y no lo entiendes, even though you're in the middle of a storm, of a test, and you don't understand it. Jesucristo te está viendo con compasión. En medio de tu lucha, en medio de tu prueba, en medio de tu tempestad, en medio de tu tribulación, tú tienes un Dios que te ama, que te está viendo con compasión y Él sabe lo que Él va a hacer. He knows what He's doing. Ayer en la hora de oración, que invito a todos a la hora de oración, cada sábado a las 8 de la mañana, es nomás una hora de 8 a 9. La enseñanza fue de cómo orar when you're discouraged, cuando estás desanimado. Todos pasamos por algún tipo de desánimo. Era de cómo orar y salir del desánimo. Y les recordé a los hermanos algo que yo digo seguido de este púlpito. En medio de tu lucha, en medio de tu tribulación, en medio de tu tempestad, en medio de tus problemas, en medio de tu angustia, Dios todavía está sentado sobre el trono. Dios todavía está sentado sobre el trono. He's still sitting on the throne. Y si Él todavía está sentado sobre el trono, quiere decir que Él todavía está en control. Hay una razón que los discípulos de Jesús tenían miedo en medio de una tempestad, que ellos creían que iban a morir, pero mientras que ellos tenían miedo, Jesús estaba lleno de paz, aún se había dormido. ¿Por qué? Porque Dios está sentado sobre el trono y Dios todavía está en control. God is sitting on the throne and He is still in control. No solamente está Dios sentado en el trono, no solamente tiene Dios control, pero Dios tiene un plan, tiene su voluntad. Tiene un plan, tiene su voluntad, y de ahí voy a compartir algo muy especial contigo. Dios está sentado sobre el trono. Dios está en control. Dios tiene un plan y Él te ama a ti. He loves you. Todavía tiene compasión. He still has compassion for you. Dios te ama. Dios te ama. Dios tiene compasión. Dios está allí contigo en medio de tu lucha, en medio de tu afán. Allí donde tú te sientes lo más solo, donde tú te sientes lo más sola, Dios te ama y Él tiene un plan y Él tiene poder porque está en control y todavía está sentado sobre el trono y nada o nadie va a poder cambiar eso. Nothing can change that. God is there in control. Los doctores te llaman. Hicieron un análisis de tu sangre y te dicen, hey, encontramos algo aquí. Tienes que venir para que te hagamos más estudios. Oh, lo sientes en tu estómago. Tus hijos que los creaste aquí en la iglesia, enseñándoles el camino del Señor, se han apartado y andan rebeldes y tú crees que estás solo o sola en esa lucha. Tu esposo, después de 20 años de matrimonio, viene y te dice, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Tú dices, ¿cómo que ya te vas? 20 años de matrimonio, ¿cómo que ya te vas? Y te dice, I don't love you anymore, ya no te amo. Y tú dices, si de eso se trataría, te hubiera dejado 15 años atrás, right? Like that. Tanto lo que te ha aguantado, right? Like that.
¿Y tú crees que estás solo porque la prima no te entiende? El compadre no te entiende. Tus papás no te entienden. Tus hermanos no te entienden. Pero déjame decirte que tú tienes un Salvador que vino a salvarte, vino a rescatarte, y Él todavía tiene compasión de ti. He still has compassion of you. Él todavía te ama, Él todavía tiene un plan para ti, Él todavía está en control y Él todavía está sentado sobre el trono. He still is. Déjame decirte que tu prueba no sorprende a Dios. Tu prueba no sorprende a Dios. Cuando cumplí 45 le dije a Nayeli, ¿sabes qué? Nunca me he hecho un análisis del sangre o un chequeo. Voy a ir que me haga un chequeo. Le hablé al doctor. Hice la cita. Voy allá con el doctor. Ve a tal lugar, te van a sacar sangre. Fui, me sacaron sangre. Llego a la casa. Una hora después dice Nayeli, ¿te dieron una receta? No. Pues Walgreens manda un mensaje que tu receta está listo. Ok. Y mientras que estamos hablando de eso, ring, suena mi celular. Hello. Yo había visto que era la oficina del doctor. Digo, hello, señor Villarreal, sí. El doctor te acaba de mandar una receta, pasa por Walgreens y recoge tu receta. Le digo, pues, ¿una receta para qué? Y me dice, oh, you have high cholesterol. Tu colesterol está bien alto. Y le digo, ¿y no me puedes empezar en una dieta? A mí inmediatamente me tienen que dar pastillas. Y me dice, sir, your cholesterol is very high. Tu colesterol está sumamente alto. Y digo, pues dame los números. Ya anoté los números. Yo no sé qué significan los números, pero yo los anoté, right? No. Cuelgo y le digo a Nayeli, babe, you're right. Tengo dinero esperando, tengo dinero, oh, gloria a Dios, tengo dinero esperándome. Amén, 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 amén. Digo, tengo. Money coming. Money coming. Hay un predicador en Luisiana. Y él predicando y de repente, money cometh, y seguía predicando. Mira, la gente empezaban a venir y él nomás así, dándole, y él nomás metiendo el dinero así. Y simplemente le decía así, money cometh, y predicando, y la gente empezaba a venir a traerle 100 y 20 y así, y él nomás metiéndolo en una bolsa y predicando, money cometh. No hay un bravo entre nosotros. Forget about it, it's okay. Anyways, le digo, babe, hay una receta esperándome en Walgreens. Y le digo, dice el doctor que tengo high cholesterol. Y me dice Nayeli, ¿really? Y la veo y le digo, ¿cómo que really, babe? 45 años de andar comiendo pizza y hamburguesa y tortas y quesadillas cada semana, pues ya era tiempo que me dirían que tengo el high cholesterol, right? Ya se habían tardado. Pero aún con esa dieta, sí me agarró de sorpresa, like, ¿me? Tu lucha, tu prueba, tu tribulación, tu problema, tu angustia por lo que tú estás pasando, ¡pum!, de repente te agarra de sorpresa. Suddenly, y te quedas como, hey, ¿qué es lo que voy a hacer? What am I going to do? Pero mira lo que dice en el versículo 6. Pero esto decía para probarle. ¿Y de aquí es lo que dice? Porque él sabía lo que había de hacer. ¿Quién es él? Jesús. Jesús. Jesús sabía lo que iba a hacer. Felipe se quedó sorprendido. ¿Cómo que darle de comer? En uno de los evangelios hay una porción donde creo que es es en otra ocasión, pero donde le van a dar de comer y Jesús le dice a sus discípulos, ustedes denles de comer.
Ustedes, eso se los voy a predicar en otro tiempo, right? Pero hay que aumentar la fe. ¿Cómo? Pero Jesús sabía lo que él iba a hacer. Yo sé que es difícil para tú en medio de tu problema a creer lo que te voy a decir, pero aférrate de esta promesa. Jesús todavía sabe lo que él va a hacer. Jesús todavía sabe lo que él va a hacer. He still knows what he's going to do. Él no está sorprendido. Mi alta colesterol no lo sorprendió. No lo agarró de descuidado. COVID no agarró al Señor de descuidado. A mí me agarró de descuidado que se iban a cerrar las iglesias. Pero a Dios no lo agarraron de descuidado. A Dios no lo sorprendieron. Porque Él todavía sabe lo que Él va a hacer. Y déjame decirte que no importa si es bueno o es malo, si es pobreza o es riqueza o es enfermedad o es salud, Dios lo va a usar todo para tu bien, porque tú lo amas, porque tú estás aquí buscando más de su presencia. I love it, me encanta esta parte, porque Él sabía lo que había de hacer. Él sabía, He knew. Vamos a seguir, dice el versículo 7, y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Muchos de nosotros, aún en la iglesia, por más espiritual que nos creemos, operamos más en la carne, en lo natural, de que en lo espiritual. Operamos, vivemos como que si fuéramos un cuerpo con un espíritu. Decía C.S. Lewis, que era un gran filósofo cristiano, decía que no somos cuerpos con espíritu, sino que somos espíritus con cuerpo. Este cuerpo se va desgastando. Un día este cuerpo se va a desgastar completamente, pero mi espíritu va a continuar, y lo que le espera en Cristo Jesús es otro cuerpo. Este cuerpo es corruptible, pero lo que me espera en Cristo Jesús es un cuerpo que es incorruptible. Este cuerpo se va desgastando, se va deshaciendo, se va envejeciendo. Pero lo que me espera y lo que te espera en Cristo Jesús es un nuevo cuerpo que no se va a desgastar, no se va a deshacer, no se va a envejecer. Pero tú y yo tenemos que desarrollar lo espiritual en nosotros. Tenemos que no solamente ver con nuestros ojos naturales, pero tenemos que aprender y desarrollar a ver con nuestros ojos espirituales. O lo que le diríamos la fe, right? La fe. La fe es ver con ojos espirituales, right? La fe es creer aunque no lo has visto. ¿Cómo es que desarrollamos nuestra fe? Well, hoy tú tomaste un paso en desarrollar tu fe. Viniste a la casa de papá. ¿Cómo desarrollamos nuestra fe? La alabanza y adoración, el cántico que damos a un Dios invisible es desarrollar nuestra fe. Estamos viendo con ojos espirituales. ¿Cómo desarrollamos nuestra fe? A comer de esta palabra, alimentarnos de la palabra de Dios. Es entender de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Hay que alimentar nuestra fe, nuestro espíritu, para que podamos ver con ojos espirituales. ¿Cómo desarrollamos nuestra fe? Ponte de rodillas y ponte en oración.
clama a mí y yo te responderé, dice Jehová. ¿Cómo desarrollamos nuestra fe? Cuando tú das, tú estás desarrollando tu fe. Porque tú estás diciendo, yo confío en Dios, yo confío que Dios me va a bendecir, yo confío que Dios va a abrir las ventanas del cielo y va a derramar su bendición. Yo confío de que si yo me encargo de la casa de papá Dios, Él se va a encargar de mi casa, right? Todo esto es ayudarte a desarrollar tu fe. Y esto nos ayuda a ver, no solamente en lo natural, pero ver en lo espiritual. Un día el ejército de Israel estaba en una montaña, y los filisteos estaban en otra montaña, y los israelitas tenían miedo, temor, porque cada mañana, creo que hasta 3 veces por día, se levantaba un gigante y venía a amanecer al ejército de Israel. Y ellos miraban con ojos naturales un gran gigante, fuerte, poderoso, guerrero desde su juventud. Y un día llegó un muchacho, un joven, llamado David. Y él vio al mismo gigante, pero no lo vio como el ejército lo estaban viendo. El ejército lo estaba viendo como alguien que nadie podía vencer. Pero él lo vio con ojos espirituales. Y dijo que por medio del poder del Espíritu de Dios, él podía matar a ese gigante. ¿Cómo es que tú ves tu problema, tu tempestad, tu lucha, tu prueba? ¿De una manera sin esperanza? ¿Con miedo? ¿Con temor? ¿Con desesperación? Hoy te recuerdo que Dios todavía te ama, Dios todavía tiene un plan, Dios todavía está en control, Él todavía está sentado sobre el trono. Quiero compartir con ustedes en Juan capítulo 4, versículo 13. Antes de leer, déjenme decirles, en Juan 4, Jesús se encuentra en Samaria y confronta a una mujer, están allí en un pozo de agua. Y parte de la conversación que Jesús tiene con esta mujer es que le dice Jesús, llámale a tu marido. Y ella responde y dice, no tengo marido. Y Jesús le responde y le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido a 5 maridos. Y el que tienes ahorita no estás casado con él. 6 diferentes hombres. Y ya andaba ya tratando de andar chiflada con nuestro Señor Jesús. 7. Y mira las palabras de Jesús. Dice el versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tú vuelves a tomar de esa agua, volverás a tener sed. Gente que andan tratando de saciar su sed con relaciones, que andan tratando de saciar su sed con el alcohol o con drogas, que andan tratando de saciar su sed con más dinero. Si trabajo más, si trabajo overtime, y trabajo double overtime, y mira, y que allá me van a dar per diem, y que es que el otro, y constantemente están tratando de saciar un sed que ellos tienen con cosas terrenales. Y Jesús te dice, toma de ese pozo, toma de esa agua y volverás a tener sed. Pero si bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás, sino que el agua que yo te daré será en ti una fuente de agua que salte para vida eterna. Regresamos a Juan capítulo 6. Let's go back to John chapter 6. Ya Jesús le había dado de comer a 5,000. Querían hacerlo rey, Jesús se escapa. Y después la multitud, mira, ya está. Y fueron a dar con Jesús otra vez.
Pues ¿cómo no? Y gratis. Pues, ¿cómo no iban a llegar? Versículo 34. Le dijeron a Jesús, Señor, danos siempre este pan. It's good. 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si nunca lo has marcado en tu Biblia, márcalo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Amén? Tú tomas de esa agua, tú comes de ese pan, vas a volver a tener sed y vas a volver a tener hambre. Si tú tomas de la agua y comes del pan que este mundo te ofrece, por un momento te sientes satisfecho, pero de repente andas buscando más. Pero si bebes de la agua que es Cristo Jesús, si comes del pan de vida que es Cristo Jesús, nunca jamás tendrás sed y nunca jamás tendrás hambre. Él es todo lo que tú y yo necesitamos. He is everything that we need. Ayer, termino con esto. Antier hice una boda, casé a un joven de aquí de la iglesia. Y compartí con ellos lo que comparto con muchos cuando viene al matrimonio. Si tú quieres ser un mejor esposo, si tú quieres ser una mejor esposa, si quieren ser mejores padres, pongan a Cristo primero. Yo no puedo decir que yo honro a Cristo y de ahí deshonro a mi esposa. Ella no puede decir que ella honra a Cristo y de ahí me deshonra a mí. Yo no puedo decir que yo amo a Cristo y de ahí odio a mi esposa. Ella no puede decir que ella ama a Cristo y de ahí me odia a mí. Si tú y yo ponemos a Cristo primero, nos vamos a dar cuenta que Él es todo lo que necesitamos. En otra ocasión Jesús lo dijo de esta manera: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Los invito a cerrar sus Biblias. Let's close our Bibles. Inclinen su rostro. Y te invito que le empieces a dar gracias a Dios que viniste hoy esta mañana. Dile: gracias, Señor, que llegué a tu casa de oración. Gracias que llegué a la iglesia. Gracias que vinimos a la iglesia. Gracias que estamos aquí con los hermanos. Si tu familia está aquí, dile gracias que tu familia está aquí, porque es una bendición que tu familia te acompañe a la iglesia. Gracias, Señor, gracias, gracias que mi familia está aquí juntamente con nosotros en la iglesia. Gracias que en este servicio están mis papás y está mi cuñada, y en el siguiente servicio vendrán otros miembros de la familia. Gracias, gracias, Señor. Dile gracias porque el que tiene compasión de ti está presente hoy. Dile gracias que Él está aquí. Dile gracias, Señor, que tú estás aquí. Dios Padre, yo te doy gracias que tú estás aquí presente con nosotros. Cristo Jesús, gracias, gracias, gracias. Oh Espíritu Santo, gracias que tú nunca nos abandonas. Siempre estás sobre nosotros, entre nosotros y en nosotros. Do you need Jesus? ¿Necesitas a Cristo? ¿Has estado bebiendo del agua que el mundo te ofrece y no has quedado satisfecho? You need Jesus. ¿Has estado comiendo del pan que el mundo te da, pero no has quedado satisfecho? You need Jesus. Necesitas a Jesús. Le has intentado con la religión y vas de una iglesia a otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia, y como que si no encuentras lo que estás buscando. You need Jesus. Necesitas a Jesús. Has pasado por varias relaciones fallidas
relaciones, como decimos en inglés, dysfunctional, que no funcionan como deben de funcionar. Estás buscando una alegría, un paz en un hombre o una mujer o por medio de la pornografía. You need Jesus. Necesitas a Jesús. ¿Crees que si simplemente tuvieras más dinero, todo estuviera mejor? Si me dan un buen aumento en el trabajo, si me dan un buen bonus en el trabajo, si encuentro un mejor trabajo que paga más, si me gano la lotería, ¿tú crees que esa es la solución a todo? Let me tell you que más que todas esas cosas, you need Jesus, necesitas a Jesús. Bebe de esa agua, que es la única agua que puede saciar tu sed. Come de esa pan de vida, que es la única pan que puede saciar tu hambre. No salgas de aquí sin Cristo Jesús. Si hoy, esta mañana, tú dices, yo necesito a Cristo, o otros dirían, yo necesito más de Cristo, te quiero invitar en un paso de fe que levantes tu mano. Levanta tu mano y de ahí lo puedes bajar. Que Dios te bendiga. Los veo a mi izquierda, en el medio, que Dios me los bendiga. En el balcón, que Dios me los bendiga. A mi derecha, que Dios me los bendiga. Que Dios te fortalezca. El que tiene compasión, que tuvo compasión de ellos, tiene compasión de ti. El que amaba a esa multitud, te ama a ti. Y hoy Él quiere y puede hacer una diferencia en tu vida. Quiere y puede cambiar tu vida, transformar tu vida. Quiero invitar a toda la iglesia a orar juntos. Vamos a confesar nuestra fe. Repiten en oración estas palabras de Dios Padre. Gracias que me encuentro en tu casa de oración. Me doy cuenta que la agua y el pan de este mundo no me pueden saciar, no me pueden llenar. Pero hoy yo busco a tu Hijo amado, Cristo Jesús. Quiero beber de esas aguas. Quiero comer de ese pan de vida. Quiero ser saciado con tu presencia en mi vida. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y pongo mi fe en su muerte y su resurrección. Y recibo todas las bendiciones que tú tienes para mí y para mi familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.